Hola, muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto darles la bienvenida a este webinar para platicar de energía y para platicar de energía no únicamente porque sea un momento importante en el que se está discutiendo en Parlamento Abierto y a través de otros foros esta iniciativa de reforma energética, sino porque creo que tenemos que estar más enterados de un tema, de un mercado, de un sector, pues que nos afecta a todos. Quizás no entendemos los detalles o los detalles técnicos del mercado o del sector, pero es bien importante que los vayamos entendiendo para saber las implicaciones que pudiera tener esta iniciativa de reforma, no solo sobre los consumidores, porque de repente te dicen, bueno, y hay que traducir esto a términos de los ciudadanos de a pie, ¿en qué afecta mi recibo de luz? Yo creo que esto va mucho más allá de lo que pagamos los consumidores en nuestro recibo de luz. Yo creo que esto incide en factores de competitividad, de medio ambiente, de crecimiento económico, de finanzas públicas, de responsabilidad social, si me apuran. Entonces yo creo que hay que ir entendiendo estos términos y esta discusión poco a poco, pero sin duda seguir y seguir insistiendo. Y para esto me da muchísimo gusto recibir a Aldo Flores, a Montserrat Ramiro y a Pablo Zárate. Ahorita los presento rápidamente para que nos platiquen, porque ellos sí saben de este sector, por supuesto acompañados de Óscar Ocampo, coordinador de energía en el IMCO. Un par de asuntos de mantenimiento que tengo que avisarles. El seminario será grabado y luego se subirá a nuestras plataformas de YouTube. Durará exactamente una hora. Vamos a tratar de ser muy precisos con el tiempo y la estructura será la siguiente. Ahorita yo presento a los ponentes. Óscar nos dará un poquito un resumen de lo que sigue en esta reforma o en esta iniciativa de reforma y luego empezaremos con preguntas muy directas y muy específicas a los participantes. Si ustedes quieren hacer alguna pregunta, les pido sean tan amables que la pongan en el pedacito de abajo de su computadora donde dice preguntas y bueno, intentaremos darles una respuesta. Si nos da tiempo, ojalá que nos dé tiempo porque yo entiendo que habrá dudas del público, como siempre hay dudas en este tema. Les presento a nuestros ponentes. Aldo Flores es especialista en política energética y asuntos internacionales. Actualmente es Senior Advisor de FTI Consulting y profesor visitante en la Universidad de Texas en Austin. Fue subsecretario de Hidrocarburos y es doctor en Ciencias Políticas por UCLA. Montserrat Ramiro, fue comisionada en la Comisión Reguladora de Energía, presidió la Red de Reguladores Económicos, la NER, de la OECD, cuenta con una maestría en Economía por la University College en Londres y es licenciada en Economía por el ITAM. Nos acompaña también Pablo Zárate, que es Senior Managing Director de FTI Consulting en México, es columnista en El Economista y cuenta con una maestría en Medios y Asuntos Públicos por la Universidad George Washington, y una licenciatura en Ciencia Política por el ITAM. Y Óscar Ocampo, a quien ustedes ya conocen, es nuestro especialista de energía en el IMCO. Óscar, sin más, te cedo a ti la palabra para que nos expliques qué sigue en este tema. Muchísimas gracias, Valeria. No me voy a demorar mucho para dejar el mayor espacio posible para todas las dudas que seguramente van a surgir con este panel. Pero me gustaría, en primer lugar, dar un brevísimo resumen sobre de qué va esta reforma. 5 grandes cambios son los que se proponen y los que están ahorita en discusión en la Cámara de Diputados. El famoso 54% que se le pretende otorgar a Comisión Federal de Electricidad, reintegrar a CFE, que recordemos que se separó en su momento a lo largo de toda la cadena de valor de la electricidad. Se pretende revertir esto y volver a constituirla como una empresa verticalmente integrada. Se desaparece también la regulación sectorial, es decir, la Comisión Reguladora la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que por eso Aldo Flores va a ser de muchísimo valor en este panel para entender las implicaciones que hay en materia no solo eléctrica, sino también de todo el sector de los hidrocarburos en este país. Se incorpora al Centro Nacional de Control de Energía a la estructura de Comisión Federal de Electricidad, es decir, el operador del sistema, quien decide qué centrales, en qué momento inyectan su energía a la red, pasaría ahora a formar parte de Comisión Federal. Y finalmente se establece la explotación del litio, este elemento tan importante para el almacenamiento eléctrico, que representa un cambio de paradigma probablemente en un futuro no tan lejano, como un área exclusivamente para el Estado, es decir, se prohíben las concesiones. Ahora, para iniciar la discusión, me gustaría ilustrar con algunas gráficas dónde está el mercado en este momento. Esta gráfica es bien importante porque demuestra la tendencia de las tarifas reguladas de CFE para industrias y comercios, por ejemplo, y los precios en el mercado eléctrico mayorista. Lo que importa mucho ver aquí es cómo las tendencias no han sido las mismas.
cómo las tarifas reguladas no han podido responder a los cambios, a las fluctuaciones, por ejemplo, en precios de combustible. Y esto tiene muchas explicaciones, ¿no? En primer lugar, por ejemplo, porque CFE Suministro Básico, quien nos vende la energía, no tiene tanta capacidad tanta libertad para comprar la energía al mejor precio posible, y también que esta subsidiaria de Comisión Federal de Electricidad está protegida, digamos, de la competencia al ser el único jugador en el mercado. ¿Cómo están los costos? Y esto es algo de lo que se ha hablado mucho y ahorita entraré un poquito más en detalle. Esta gráfica ha dado muchas vueltas en los últimos meses. CFE tiene costos muy significativamente más elevados que sus contrapartes privadas, por ejemplo, los productores independientes de energía, estas centrales privadas que venden toda su producción a Comisión Federal de Electricidad, o que las energías renovables que se instalaron con las subastas de largo plazo que tuvieron, ustedes pueden verlo aquí, un costo muy por debajo del promedio de CFE u de otras tecnologías de CFE. Y las tarifas, ¿no? Al final del día, ¿qué importa? Me importa cuánto pago en mi recibo de luz. En el fondo, eso es lo más relevante para esta discusión. Y hace algunas semanas circuló una imagen de que cierta empresa de tiendas de conveniencia pagaba 5.2 pesos por kilowatt hora más que los hogares mexicanos. Esta tabla pretende un poco desmentir para contextualizar dónde están los costos, el recibo de los hogares. Sí es cierto que hay hogares que pagan más de ese 5%, pero aquí pueden verlo, que es en la tarifa de alto consumo, que es cuando en los últimos 12 meses el consumo de un hogar rebasó los 250 kilowatts hora, y eso realmente solo representa el 3% del consumo residencial. Es decir, el otro 97%, aquí pueden verlo, paga una tarifa muy por debajo de ese 5.2%. Es decir, ahí es donde están las tarifas en este momento, y la iniciativa de reforma de no incrementar subsidios tendería a incrementar estas tarifas. No hay otra forma de compensar esos mayores costos de generación. Y esto es un estudio que publicamos en el Instituto Mexicano para la Competitividad el día de ayer, que es una estimación de cuánto subiría los costos de Comisión Federal de Electricidad de aprobar esta iniciativa al obligársele a generar mínimo el 54% de energía eléctrica, y que, como vimos, al tener un costo de generación más alto y al tener que expandir su capacidad de generación, es decir, invertir en nuevas centrales, en más infraestructura, ¿cuánto tendría que invertir? Generamos dos escenarios basados en supuestos en datos oficiales del SENACE, de la propia CFE y de la Comisión Reguladora de Energía, y como pueden ver, las cifras son muy elevadas. En un escenario estamos hablando de 406,000 millones de pesos en el periodo 2022 a 2028, y en otro escenario estamos hablando de 512,000 millones de pesos. Y aquí pueden ver el desglose de cómo se vería ese gasto extra desglosado por los años en los que corrimos el estudio. De ese tamaño es la implicación para Comisión Federal de Electricidad únicamente, hay que decirlo. Es decir, esta es una inversión que no se va a ir a otros segmentos muy importantes como la transmisión eléctrica, donde si CFE no invierte, nadie más lo va a hacer. Y esto tiene una implicación que debilita las finanzas de Comisión Federal y, por ende, representa una carga muy significativa para la hacienda pública en este país. Y finalmente está la parte ambiental, que probablemente debería ser la más relevante en el largo plazo. Y en primer lugar, aquí tenemos una gráfica que nos muestra cómo para 2024 México se había comprometido en el Acuerdo de París y refrendó ese compromiso en la cumbre COP26 en Glasgow el año pasado, de generar el 35% de su generación a partir de fuentes limpias para 2024. Aquí podemos ver cómo la propia Secretaría de Energía ya tiene en su planeación el no cumplimiento de ese acuerdo, y de aprobarse esta iniciativa, por supuesto que nos alejaríamos mucho más de esa meta. ¿Y dónde estamos ahora? ¿Dónde está la generación limpia en México? ¿En qué nivel está? Esta es una fotografía a noviembre del año pasado. Diciembre todavía no están los datos del Centro Nacional de Control de Energía, y nos da que únicamente el 29% de la generación provino de fuentes renovables. Entonces, de aquí a los siguientes dos años, habría que subir en 5 puntos porcentuales el despacho de energía renovable en México, cosa que con las políticas que han obstaculizado la entrada en operación de nuevas centrales se antoja complicado. En este momento, este es el estado de las cosas. Así llegamos al Parlamento abierto, a estas 19 mesas que se llevarán a cabo hasta el 15 de febrero, y después de ello tendremos ya propiamente el debate parlamentario, donde se definirá el tránsito o no de esta iniciativa de reforma energética.
Dejo hasta ahí mi presentación y por favor no dejen de dejar todas sus preguntas en la aplicación para que podamos ir respondiendo una por una. Muchísimas gracias. Gracias, Oscar. Bueno, yo tengo la primera pregunta y se la quiero dirigir a Aldo. Aldo, y te lo quiero dirigir a ti específicamente por tu perfil. Oigo mucha gente que le dice la reforma eléctrica y yo creo que va un poco más allá. Creo que lo correcto sería decirle reforma energética, porque toca no únicamente la parte de electricidad. Te quiero preguntar a ti, ¿cuál es tu punto de vista en este sentido? O sea, ¿solo toca electricidad o toca más de electricidad? Y uno de los puntos, te voy a hacer dos preguntas de una vez, y uno de los puntos que están incluidos en esta iniciativa es la desaparición de los entes regulatorios, de la CRE y de la CNH, de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Me gustaría saber cuáles son las implicaciones de la desaparición del CNH. Vale. Bueno, pero primero que nada, es una reforma eléctrica, institucional y también minera. No es nada más un asunto de mercados eléctricos lo que está en juego. Está planteándose un rediseño, un retorno a la manera de administrar, regular y organizar al sector energético en general, ¿no? Me refiero a lo minero tan solo porque se está planteando para el litio esta nueva o esta condición de cerrarlo a la inversión privada, salvo la que ya existe. En todo el mundo siempre ha habido una gran tensión entre los gobiernos que se encargan de hacer la política y quienes se encargan de la regulación. La tensión que estamos viendo en México no es nueva ni para México ni nueva para el mundo. La tendencia, no obstante, ha sido contrario a lo que ahora está planteando el gobierno en México. La tendencia es separar a quien hace la política pública de quien regula, con la idea de que el regulador, el que fija esas tarifas, el que pone reglas de operación en el mercado, por ejemplo, no las fije con base en incentivos políticos, pensando en la siguiente elección, como si sería una tentación del que pueda estar haciendo la política pública. Esta separación de lo técnico, entre lo técnico y lo político, es la tendencia que ha cobrado fuerza en los últimos 30 años para los mercados energéticos y que sin duda se está consolidando en los países de la OCDE. Pues México se ha estado moviendo en esa dirección y ahora se está replanteando ese modelo. Y bueno, a la luz de los resultados que ha tenido esta separación de la regulación de la política, es un tanto sorprendente que regresemos a esa charla. Sin embargo, tampoco es plenamente extraño que esta tensión se dé entre gobiernos y reguladores continuamente. Gracias, Aldo. Tocas un tema del cual se habla poco, que es el tema del litio. Y ahí quiero pasar contigo, Monse. Se habla en esta iniciativa de catalogar al litio como área estratégica del Estado y por lo tanto controlar la extracción del mismo. ¿Por qué es importante el litio en la transición energética? Explícanos a los que no entendemos cómo funciona bien no, olvídate del mercado, este modelo energético que necesita litio. ¿Por qué es importante el litio en este sector? A ver, hablar de transición energética es hablar de la realidad global del cambio climático. O sea, tenemos procesos de transición energética o necesitamos procesos de transición energética porque si no lo hacemos, en términos de cambio climático, la vida en el planeta sería, o sea, va a ser muy distinta, pero de cualquier manera sería catastrófica. Entonces, por eso necesitamos hacer la transición energética de una matriz en donde la energía es fundamentalmente proveniente de fuentes fósiles, hacia una en donde no tengamos energías fósiles o no tengamos emisiones de gases de efecto invernadero, CO2 equivalente. Entonces, ¿eso qué significa? Bueno, pues que necesitamos para la electricidad, y después si quieres podemos hablar de más cosas, pero para lo eléctrico fundamentalmente, necesitas generar electricidad a partir de plantas y tecnologías que no utilizan combustibles fósiles como combustible. Eso te lleva a que tienes que tener
una matriz energética en donde tengas muchos renovables. Los renovables tienen una característica fundamental y es que son variables. Es decir, el viento no sopla igual en noviembre que en junio, el día y la noche son claramente, hay sol o no hay sol, la geotermia puede ser un poco más estable, etc. Entonces, si queremos ir a un mundo en donde no haya generación eléctrica con emisiones de efecto invernadero, necesitas generación renovable. Pero como la generación renovable es variable, necesitas poder guardarla. Una cosa que casi no se entiende, y no hay razón, pero lo voy a explicar, es la generación eléctrica no se guarda. La electricidad no se puede almacenar, o no se almacenaba hasta hace muy pocos años, le hace 5, 10 máximo. Era muy cara, antes no se podía, punto final, o si no, era muy, muy cara. Entonces, ¿qué ha pasado? La única forma de almacenamiento natural que teníamos era el agua, que la subes cuando tienes electricidad y la tiras y genera, o sea, mueve una turbina y generas electricidad. Pero fuera de eso, la electricidad, cada vez que tú le prendes a tu switch, hay una planta que está generando para ti. O sea, es en tiempo real. Ahora, como necesitas depender de las renovables, necesitas almacenar energía para que cuando sea la noche, tengas la energía que generaste durante el día. Entonces, la manera en la que esto tecnológicamente se ha podido atajar al principio, o sea, ahora ya hay más tecnologías que empiezan a ser comercialmente viables, pero la primera que fue comercialmente viable fueron las baterías de ion de litio. Es decir, las baterías que usan los coches eléctricos hoy. Y como son baterías que utilizan minerales, fundamentalmente el litio, para poder conservar y guardar esa energía, el litio se volvió un mineral fundamental para poder llegar a la transición energética o poder aspirar a un mundo con renovables. Entonces, el litio se vuelve un commodity, un mineral pues fundamental para esta transición energética, pero también los países que tienen litio se posicionan en un lugar mucho más competitivo para el mundo que nos viene encima, que es una realidad que no podremos seguir teniendo procesos productivos y tecnológicos como los que conocemos hoy, porque el cambio climático, digamos, no hay controversia al respecto, es una realidad. ¿Cómo lo vamos a atajar? Hay muchas maneras, una de las cuales es el almacenamiento de electricidad. Y por eso el litio se vuelve relevante. Ahora, ¿por qué es importante o no es importante que lo regule o que lo administre el Estado? Porque parte de esta iniciativa es que deja bajo control estatal la extracción de litio. Es fundamental que lo regule el Estado porque es un bien de la nación, ¿no? La minería, igual que en los hidrocarburos, son bienes de la nación, de los cuales extraes una renta y al que le dices, ok, en nombre del país te dejo que lo explotes y me pagas impuestos, regalías, etcétera, una serie de nombres distintos y condiciones diferentes para decir, tú lo explotas, pero yo como Estado me aseguro de que tenga el mayor valor posible esos recursos que son de todos. En México, ¿no? Digo, hay distintos, en Estados Unidos es distinto, el subsuelo no opera de la misma manera, etc. Pero en México tiene esta condición. Entonces, lo que hay que distinguir es entre regular y prohibir su producción en manos de privados. Regular es desde mi punto de vista, es una obligación del Estado mexicano, ¿no? Se tiene que asegurar, la sociedad tenemos que asegurarnos que esa riqueza de litio se explote de la mejor manera posible en las mejores condiciones sociales, económicas, financieras, o sea, para beneficiar a los mexicanos. Eso es una cosa. Ahora, lo que dice la iniciativa no es eso. Lo que dice la iniciativa es que nadie lo podrá producir más que el Estado mexicano. Es decir, una empresa como Pemex o como CFE que explote el litio. Ahora,
durante el siglo pasado y lo que va de este, hemos podido ser testigos de cómo los monopolios estatales no son los mejores administradores. ¿Por qué? Porque hay un problema de agente principal, es decir, de incentivos de quién es el dueño, pero más importante, pues hay un tema de recursos, ¿no? De finanzas públicas. ¿Cuánto dinero y cuánto experiencia y expertise existe en una empresa del Estado para explotar el litio de manera eficaz? Normalmente, dado que el Estado mexicano, cualquier Estado, tiene recursos limitados, pues deja esos riesgos comerciales de operación, de producción, en manos de los privados y les cobra un impuesto y una regalía para que esto sea benéfico para la sociedad. No necesariamente invierte y corre los riesgos para poder sacar ese litio y venderlo en las mejores condiciones. Entonces, lo que yo veo con preocupación es que en lugar de entender al Estado como un Estado regulador que asegura que sean las mejores condiciones para los mexicanos, se vuelve un Estado empresario. Y ahí es donde yo tengo digamos, basado en la evidencia de los últimos años, de los últimos 2 siglos, pues el Estado no necesariamente es el mejor administrador y por lo tanto me parece que debería regularse, pero no prohibirse o monopolizar la producción de litio. Ok. Estábamos hablando un poco de transición energética, la importancia del litio y demás. Esta pregunta es para ti, Pablo. Y está relacionada con la inversión en energías renovables. ¿La CFE puede expandir la capacidad de generación renovable al ritmo de los compromisos de inversión que se tenía con las subastas de largo plazo? La respuesta es muy sencilla porque es aritmética. Necesitaríamos 11 veces CFE para cumplir ese ritmo de crecimiento en los renovables. A ver, hace 3 años se trazó una hoja de ruta que establecía cuántos megawatts de capacidad instalada tenía que agregar México en energía renovable para cumplir con sus metas de sustentabilidad y transición energética. Se determinó que necesitábamos 18,000 megawatts. La CFE, en lo que van de estos 3 años del sexenio del presidente López Obrador, ha agregado 77 megawatts limpios. Estamos considerando las hidros. Y no solo eso, hacia adelante, los planes de la CFE, que se precia de ser ambiciosa y estar echando toda la carne al asador, porque esta es la CFE buena, promete entregar 1,500 megawatts de energías limpias. Entonces vamos a hacer sumas. 1,577 megawatts de capacidad instalada en este sexenio a cargo de la CFE. Y de nuevo, ahí estamos metiendo no solo las reconversiones de las hidros, sino un plan de una planta fotovoltaica en Sonora que está difícil de desarrollar. 1,577 megawatts contra 18,000 megawatts que necesitaba México. Lo que es todavía más alarmante de estos números, Valeria, es que sí estábamos cumpliendo. En los primeros 3 años de esta administración se desarrollaron prácticamente 9,000 megawatts limpios. Cumplimos con la meta. A ver, entonces, perdón que te interrumpa ahí, Pablo. Entonces, ¿sí íbamos en un camino encaminados a cumplir esta meta? ¿O era de estas metas que uno dice, firmo el compromiso, pero en realidad nunca la vamos a cumplir? ¿Sí nos la estábamos tomando en serio? ¿Sí íbamos a cumplir esa meta? Es que es profundamente irónico, Valeria, que el primer trienio de la administración del presidente López Obrador ha sido el mejor trienio en desarrollo de energías renovables. No por las políticas que crearon ellos, sino por las políticas que heredaron, por toda la inercia que venía de las subastas de largo plazo, por toda la inercia todo lo que se había invertido previamente. Claro. Entonces, el presidente hereda eso, tiene ahorita 9,000 megawatts de energías limpias que ya entraron en operación y quiere apagar el motor por completo. Y no solo eso, ¿no?, sino buscar desplazarlas del despacho para que podamos despachar las plantas de la CFE. Entonces,
Entonces, realmente esto no tiene sentido. El que podía haber sido el mejor sexenio de la historia en materia de sustentabilidad, en materia de transición energética, porque el trabajo ya está hecho, parece que se muere por ser el peor. Se muere de ganas de regresar al pasado donde no existían estos motores, donde no existían estos mecanismos y dependíamos de una sola empresa. Bueno, esa sola empresa hoy nos ofrece una 11ª parte de lo que México necesita. Entonces, creo que la conclusión es muy clara, ¿no? Necesitamos sumar todas las fuerzas, a México le sumamos todos y ninguna empresa puede sola. Creo que eso sería el punto de arranque para tener una discusión energética seria y reconociendo que la transición energética es uno de los más grandes retos que ha tenido la humanidad. La noción de descarbonizar las economías es algo que es un reto francamente titánico. Pretender que una compañía como la CFE, que no tiene experiencia desarrollando proyectos ni de poco calado ni de mucho calado en energías renovables, es la salvación de México en materia de sustentabilidad, me parece que es no entender el momento o ser profundamente arrogante. Valeria, déjame agregar Aldo, adelante, por favor, ¿quieres agregar algo? Quiero conectar lo que dijo ahorita Pablo con parte de lo que yo estaba respondiendo sobre la regulación. Una razón por la que queremos reguladores independientes es porque queremos reglas de inversión de largo plazo. El tipo de inversiones renovables a las que se refiere Pablo y el volumen de inversión que se requiere no se puede materializar ni en el corto plazo ni con reglas que van cambiando de un sexenio a otro conforme van cambiando la personalidad de los funcionarios públicos. Se requiere un marco estable, constancia, y por eso es importante tener un grupo técnico de reguladores que no esté respondiendo a los vaivenes de la política. Más todavía, se requieren reguladores que estén con una, ahora que está de moda la sana distancia, que tengan su sana distancia también respecto de las empresas. Entonces, si las empresas se van a regular a sí mismas, pues se van a regular a modo, y la idea de tener un regulador independiente es justamente que sean reglas de largo plazo para tener mercados competitivos, para promover la inversión con reglas claras y no generar un marco en el que, como la gente no sabe a qué atenerse, los inversionistas no saben cuáles van a ser las reglas en el futuro, pues mejor se detienen antes de seguir invirtiendo, ¿no? Entonces, esa discusión sobre cómo se van a establecer las reglas y cómo se va a gobernar al sector energético es muy importante. Esto no quiere decir, por último, que sea imposible de manejar dentro de una misma institución la regulación y la política de manera virtuosa. También hay ejemplos de eso. El desafío es lograrlo sostener a lo largo del tiempo. Y es más probable que no, que esa virtud se vaya erosionando a lo largo del tiempo si no hay este tipo de separación de funciones. Eso sí, separadas, pero siempre muy bien coordinadas. Separadas, pero platicando. Aldo, quiero seguir contigo y te quiero hacer una pregunta que puede sonar muy técnica, pero que en realidad no lo es. Para la gente común y corriente, entre los cuales nos contamos nosotros, desde luego, hablar de CFE o de Pemex es como, pues tienes una empresota grandotota que depende del gobierno. Y a veces no entendemos la diferencia entre si es empresa productiva del Estado o si es una paraestatal o si es un organismo estatal. No entendemos bien a bien, porque lo único que vemos es, pues es del Estado, ¿no? Pemex es grandotota, Pemex es una empresota del Estado, luego nos dicen que es de los mexicanos y ahí ya todo se vuelve un poquito más confuso, no voy a entrar a ese detalle, pero sí quiero que me expliques, porque en esta iniciativa cambia el concepto, ya pasaríamos a tener a empresas productivas del Estado a tener organismos del Estado. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué implicaciones tiene en la vida práctica de estas empresas y en términos del andamiaje institucional de las mismas? Bueno, yo creo que en términos llanos, el esquema que teníamos era de empresas que eran más bien algo así como secretarías de Estado. Si bien producían, eran secretarías, una de producción y logística petrolera
transformación también, y la otra de generación, distribución y venta de electricidad, ¿no? Y sus criterios eran básicamente cercanos o más cercanos a los de la ingeniería pura. Se está satisfaciendo, ¿cómo se dice?, la robustez del sistema y está atendiendo a la demanda, sí o no, sin necesariamente demasiada atención al costo y a la rentabilidad de esa actividad. Y cuando se transformó a empresa productiva, la idea empezó a ser, bueno, que genere valor, que sea una empresa rentable, que aporte la mayor cantidad de electricidad posible, con la mayor eficiencia posible, con el menor costo y la mayor calidad posible. Igual Pemex en el caso de la producción petrolera. Entonces lo que ahora se está planteando es nuevamente regresar a un esquema en el que la generación de valor es menos importante que la satisfacción de criterios cuantitativos. No es un balance sencillo, debo decir, pero es básicamente eso. La empresa previa no tenía que ser necesariamente rentable. La empresa productiva debe serlo, y ahora se está planteando algún esquema pues distinto. O sea, le estamos dando un poco chance, en términos muy sencillos, de que no sean productivas, de que puedan no ser rentables al no poner ese título o ese adjetivo en el título. A ver, hay un criterio ahí válido, que es cuál es la función de una empresa pública. Claro, y hay rentabilidad social también. Y si tiene que atender un criterio social, podría decir, bueno, sacrifico algo de rentabilidad para atender este criterio. Pero ese algo es parte de la discusión. ¿No? Debe estar en números negros, debo aceptar que esté en números rojos, cuánto tiempo a cambio de un criterio. ¿Qué tan rojos y demás, ¿no? ¿Es sostenible o no? Esa es la pregunta. Bueno, Monse, quiero pasar contigo a hablar un poquito más de finanzas públicas, de finanzas de CFE y de cuestiones como de estructura del mercado. En esta iniciativa se plantea que CFE, por un lado, sea un monopolio, es decir, el único comprador de energía de los participantes privados que queden, y también, no, más bien el único productor de energía en ciertos sectores, y un monopsonio, y ahí sí regreso, en el que sea el único comprador de energía de los productores privados que queden, ¿no? Entonces, monopolio y monopsonio, estas dos distorsiones del mercado en una misma figura. ¿Cuáles son las implicaciones para los consumidores o para el mercado en sí mismo, para la calidad de la energía eléctrica del país? ¿Cuáles son las implicaciones de tener un monopolio y un monopsonio en la misma estructura? Estás en mute. 2 años después, Monse. Dios, qué mal, ustedes me van a disculpar. A ver, lo más preocupante, o lo que es más preocupante, si es que nuestra aspiración o creemos que la competencia tiene beneficios en términos de de mayor calidad, mejor servicio y precios competitivos, si creemos eso, lo más grave de la propuesta es la parte del monopsonio, porque, digamos, de facto destruye cualquier capacidad de tener un mercado, ¿no? Si tú eres el único que puede venderla... ¿Por qué? Si tú eres el único que puede comprarle a los demás, ¿por qué eso destruye el mercado? Porque es el único que puede comprar, pero lo que es, y digamos, la razón por la cual ese monopsonio es muy peligroso es porque es el único que va a poder vender. Porque hay que hacer una distinción aquí. No están planteando necesariamente un monopolio en la generación. O sea, ellos dicen, quédense 46% y quien sea que genere. Pero solamente yo te puedo comprar y yo soy el único que le puede vender al consumidor. A la demanda, o sea, no solo a la demanda residencial, sino a toda la demanda, toda la industria comercial, escuelas, la demanda doméstica, todos vamos a ser suministrados por la CFE. Y ahí es donde reside la preocupación en términos de la inexistencia de un mercado. Y sobre todo
no es un tema de defender a la industria, sino es, desde mi punto de vista, lo preocupante de no tener un mercado es que los individuos nos quedamos sin la libertad de escoger y de buscar cuáles son las condiciones mejores para nosotros. No todo mundo tiene las mismas necesidades, ni las mismas preocupaciones. Entonces, si solo CFE te puede vender, no hay manera de tener incentivos para, uno, cada vez ser más barato y más eficiente, y dos, no existe la posibilidad de que los individuos y la sociedad opten por lo que más les convenga. Oye, Entonces, pero hoy no optamos, Monse, hoy no optamos. Hoy cuando yo compro, o sea, cuando tengo luz, pues lo pago a CFE. No, pero eso es que esa es otra de las particularidades del sistema eléctrico mexicano y es parte de la razón que, bueno, es complejo la manera en la que se resolvió la transición de un sector semicerrado a uno que aspiraba a la competencia. El suministro básico, es decir, la baja demanda, todos los consumidores residenciales, algunos comerciales y algunos industriales pequeños, estamos en suministro básico, es decir, solo hoy le podemos comprar a la CFE. En la Constitución no está el suministro básico como una actividad reservada para la CFE, pero de facto es un monopolio para el suministro básico porque no hay 4 permisos que dio la CRE en suministro básico, pero nunca se instrumentaron las tarifas como el suministro básico tiene, a ver, aquí hay mucha información. Suministro básico le aplica a la pequeña demanda y como es un solo vendedor, necesita tener una tarifa regulada, porque la regulación lo que hace es que, por una parte, crea una cancha pareja para que todos compitan, pero lo fundamental de la regulación es que protege al consumidor de que los participantes de la industria se aprovechen de la condición de, por ejemplo, en este caso, el suministro básico, un único suministrador, se aproveche del consumidor y le cobre lo que le da la gana. Entonces existe un regulador. Esa tarifa regulada, para los 4 permisos de suministro básico que se dieron en la administración pasada, no se llegó a calcular cuáles iban a ser sus tarifas. Entonces, de facto, suministro básico de la CFE es el único que hoy nos da electricidad a la demanda pequeña, pero la industria sí tiene opciones. La reforma del 2013, o sea, la ley actual, desde mi punto de vista, de sus ventajas más grandes es que le dio la opción a la gran demanda de poder optar por distintas opciones para su suministro. Y eso se llama el suministro calificado. En la ley se llama suministro calificado. Entonces ellos sí tienen la capacidad de ir y comprar su electricidad a quien mejor se las ofrezca. Entonces, el que eso ya no exista, o sea, digamos, las desventajas de la legislación actual es que el suministro básico no tenemos opción. Y lo que hace esta nueva iniciativa es que le quita la opción de optar por alternativas a todos. Entonces, no nos da la opción a nosotros, los de suministro básico, sino ahora ya tampoco lo van a tener los grandes consumidores. Entonces, en lugar de movernos hacia un mercado donde los consumidores chicos, medianos y grandes tengan opciones, lo que estamos haciendo es, los consumidores chicos que no teníamos opciones, estamos pasando ese modelo a todos los demás. Entonces, no solo el chico no va a tener opciones, ni el mediano, ni el grande, ni nadie va a tener opciones, porque a fuerza te vas a tener que comprar a CFE. Exacto. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones de esto? Obviamente, para el mercado no existe. Para los individuos te atienes a lo que te den, pero para las finanzas públicas es gravísimo, porque por una parte, tienes asegurado a quién le vendes, pero tienes que tener suficiente electricidad para cumplir con esa responsabilidad. O sea, yo digamos, si yo fuera CFE, si CFE fuera una persona, estaría muy preocupada porque es una responsabilidad gigantesca. Porque además no es que produces con dinero de quién sabe quién, produces con los recursos y la inversión que viene del presupuesto público, que no solo tiene que atender que todos los mexicanos tengan electricidad, sino que además hay que fijarse en las condiciones de seguridad, la salud pública, la educación, o sea, digamos,
Lo que a mí me parece que es muy preocupante es olvidarnos de que esto implica una carga gigantesca para la CFE. Es una responsabilidad que sin duda, eso sí lo puedo decir contundentemente, no va a poder con ella. Bueno, justo me quiero quedar ahí. Pablo, normalmente pues la demanda se va incrementando con el paso del tiempo, ¿no? No es la misma demanda de energía que tenemos hoy que la que teníamos hace 5, que la que hace 10, que la que hace 20 años, y muy probablemente, pues hacia el futuro, evidentemente, no será así, mucho menos cuando tenemos industrias más tecnológicas, más automatización, más procesos que necesitan no solo energía, sino un uso intensivo de energía para poder producir. Y hacia allá va el mundo, o sea, es de estas cosas que nos guste o no, ahí está, y pues es una ola que o nos vamos a subir o nos va a arrastrar, y esa decisión la tenemos que tomar nosotros. Entonces la pregunta es, hay estimaciones de incrementos en la demanda que van poco a poco incrementándose en el tiempo, y mi pregunta específica es, ¿CFE puede? O sea, vamos a suponer que esto pasa y que se queda todo CFE. Ya nos explicó Monse que el mercado pues de alguna manera se va a ir destruyendo porque el monopolio y el monopsonio y demás, entonces el mercado básicamente se va a colapsar. Pero en este sentido es, ¿y entonces qué nos queda? Porque la demanda se va a ir incrementando, y si solo lo va a poder suministrar CFE, ¿CFE va a poder con todo lo que viene? Bueno, ahí no estamos 11 veces CFE, ahí no estamos como 5 veces CFE. Okay. O sea, a ver, más o menos la demanda va creciendo entre 3 y 4% anual en años normales en México. Y México tiene una capacidad instalada total, me podrán corregir Monse y Aldo, de poco más de 70,000 megawatts, ¿no? Entonces, eso significa que necesitamos agregar, para redondear, como 3,000 megawatts al año. Cuando tú sumas todo lo que la CFE, eso, por cierto, implica que de nuevo necesitas 18,000 megawatts limpios. Cuando tú sumas todo lo que está haciendo la CFE, no llega ni de chiste a esos números. Se queda como en 5,000 megawatts de capacidad para agregar en el sexenio, 6,000 megawatts de capacidad para agregar en el sexenio. Entonces no estamos ni siquiera a una distancia razonable de lo que tenemos que hacer. Pues eso no es todo, Valeria, porque ahí estamos asumiendo que el reto es solamente ir agregando y dejar prendidas todas las plantas que ya tenemos, despachando como ya están despachando. Pero la CFE tiene una cantidad de vejestorios impresionante. Cuando tú ves las plantas que tiene, bueno, tiene por ahí una hidroeléctrica que me parece que tiene más de 100 años de edad. Normalmente en el mundo, cuando tú piensas en tu flotilla de generación, a los 30, 35 años empiezas a decomisionar. Entonces, no solo deberías de ser capaz de atender el incremento en la demanda, sino de atender el efecto de lo que le tienes que ir quitando a tu plantilla de generación, porque ya no sirve, porque ya está muy viejo. Y además tenemos el reto de las renovables. Entonces, decir que necesitamos 4 veces CFE para atender la demanda es dejársela fácil a la CFE. De nuevo, yo creo que estamos a una diferencia de orden de magnitud de lo que México necesita respecto a lo que la CFE puede ofrecer. Entonces, buenísimo, que la CFE se ponga a chambear, que la CFE se ponga a invertir, que haga sus parques solares en Sonora, que haga las plantas de ciclo combinado que le gusta mucho hacer. Todas esas cosas están muy bien, pero que deje que se sumen los otros con esas proporciones en vez de buscar de entrada desplazarlos y luego alinearlos a su voluntad política y, como explicaba Monse, a su esquema de compras, a ver cómo funcionan las cosas. Entonces, tenemos un problemón en materia de inversión y tenemos un problemón con cómo estamos redistribuyendo la generación en este momento. Realmente, Valeria, los únicos ganadores de la reforma eléctrica son las plantas chafas de la CFE. Y ahí no me estoy refiriendo a todas las plantas de la CFE como si fueran chafas. Las plantas chafas de la CFE son las que más ganan.
Primero, porque ya no se podían despachar y ahora las van a regresar a su chamba. Y la segunda es porque no les van a pagar el costo marginal, les van a pagar el costo total. Entonces, cuando tú estás pensando en la peor planta posible, pues esas son noticias maravillosas. Si yo fuera la central eléctrica de Tula o si fuera la central eléctrica de Petacalco, híjole, estaría haciendo fiesta con esto. Ya tengo chance de regresar a despachar y me van a pagar más por mis servicios. Y no solo eso, ¿eh? Además, a mis competidores les van a pagar menos, porque si tú eres un eólico súper eficiente, el gobierno dice que ya no le va a pagar parejo a todos, que le va a pagar escalonado de acuerdo con sus costos totales para que solamente puedan recuperar sus costos. Entonces, a mí Petacalco me va a ir a todo dar y a los eólicos y a los solares pues, les va a ir re mal porque ya no van De a tener alguna manera las se va a utilidades. premiar la ineficiencia. Es como darle un premio al más ineficiente. Es un esquema donde el peor gana más. Bueno. Aldo, vamos a pasar a la parte petrolera porque ya la parte de energía eléctrica me está poniendo nerviosa. Se plantea en esta iniciativa desaparecer, ya lo comentamos, a CNH y a la CRE y que pasarían a formar parte de CENER, ¿no? De la Secretaría de Energía. Hay que recordar que pues hay contratos y hay acuerdos que se firmaron con anterioridad. Y mi pregunta aquí específica es cómo quedan las petroleras mexicanas y las petroleras extranjeras que ganaron en esas rondas y que hoy por hoy están administradas por CNH. ¿Qué pasaría si desaparece el regulador? Pues en principio no debería pasar nada para ellas, en tanto hay compromisos contractuales y reglas con las cuales seguir, tanto del lado de las empresas como del lado del gobierno. Naturalmente, es decir, el regulador, sea independiente o esté integrado a la CENER, puede alargar o no los trámites y facilitar o no la ejecución de proyectos en función de sus propios procesos o de su propia evaluación de lo que es necesario. Entonces, esa parte, digamos que es, la veo menos preocupante porque ya hay todo un marco en el que hay también, alrededor del cual hay también un compromiso de gobierno y ciertamente de empresas. Las empresas no tienen de otra que cumplir con lo que firmaron, ¿no? Entonces, yo lo que veo es que va a seguir un proceso de inversión en forma, como lo hemos visto hasta ahora. Hay países, por cierto, donde los ministerios de energía regulan, pero tienen un marco institucional y una tradición de regulación y de credibilidad distinta del nuestro. Y ahí está el desafío. Pero volviendo a lo que te decía de esta tensión que hay entre la regulación y la toma de decisiones de política. Cuando se crearon la CRE y la CNH, no eran órganos autónomos, como ahora los entendemos. Respondían a directrices de la Secretaría de Energía. Poco a poco fue avanzando el esquema mexicano, la regulación, para empatar más con el resto de los países de la OCDE, de los países de alto ingreso del mundo, de manera que estos organismos fueran autónomos y tomaran decisiones técnicas independientemente de los vaivenes de la política. Entonces ya hemos dado ese paso. Ahora se plantea regresarlo. Parece que justamente por las dificultades de coordinación entre una institución y la otra, y ahí es donde está el debate. Algunos creen que esa coordinación es posible. Yo sin duda creo que es posible coordinar autónomos y de la política pública. Hay instrumentos y un marco regulatorio que lo permite, porque aunque son autónomos, son coordinados conforme a la ley. No quiere decir que hagan lo que quieran, lo que hacen es en función del marco de reglas, de política que el propio gobierno dicta. Y hay quien cree que esa coordinación no es posible. Entonces, déjame cerrar con esto. Lo que hoy está en discusión, si lo fuéramos a hacer un poco más arriba, es la propiedad del sector
el control del sector y la distribución de los beneficios que genera el sector energético. Y estas tres cosas parten o tienen que ver con principios que a veces son simplemente incompatibles. Hay quien cree en la propiedad estatal versus la propiedad privada y a veces es difícil encontrar un punto intermedio entre estas visiones. La discusión de los órganos reguladores del gobierno tiene que ver con control. ¿Quién y cómo debe controlar? ¿Debe ser una persona? ¿Deben ser varias? ¿Debe haber separación de poderes o no? ¿Debe haber separación de funciones o no? Y al final lo que importa es que la solución que termine adoptándose pues sea la que promueva el mayor beneficio al consumidor, como lo ha dicho Montserrat. Finalmente se trata de que el consumidor final sea el que se beneficie de tarifas menores o de precios menores de electricidad. Menores es la última aclaración, menores con respecto al monopolio. Los precios se van a mover siempre y pueden subir si se aumentan los costos de producción, pero menores con respecto al esquema que podríamos tener bajo otro marco. Muchas gracias, Aldo. Bueno, demos paso a las preguntas, nos quedan 10 minutos escasos. Demos paso a las preguntas y me gustaría que tratáramos de ser lo más breves posible en las respuestas para poder atender las más preguntas posibles. Nos preguntan varias personas, y esta pregunta te la voy a dirigir a ti, Pablo, que qué pasa con el TEMEC, que si lo que está establecido en la iniciativa no es violatorio del TEMEC. A mí me parece que sí. A ver, y no solamente sería violatoria la parte de protección de inversiones. Algo que no se discute mucho es, el TEMEC tiene, como muchos tratados de libre comercio, consideraciones que van para proteger a los inversionistas, que pueden invocar los inversionistas si creen que un Estado está violando sus derechos, y tienen implicaciones y consideraciones para los estados, que pueden invocar el uno y el otro si creen que se está violando sistemáticamente algún concepto con alguna de las acciones. A mí me parece que las actitudes discriminatorias que está tomando México sobre la inversión extranjera, sobre la inversión privada, pero eso también implica la inversión extranjera, perfectamente se puede reclamar en paneles, y creo que la única razón por la que no hemos visto estos arbitrajes internacionales, que serían gigantescos, estamos hablando de decenas de miles de millones de dólares, es porque la iniciativa no ha pasado y porque los intentos anteriores de establecer esto en ley mexicana han fracasado en las cortes, ¿no? Entonces, yo creo que la dimensión de inversionistas es muy relevante, pero también está la dimensión de la sustentabilidad y la competitividad, y en fin, cuando abres la mirada al sector energético mexicano, es claro que también ahí hay consideraciones donde México no está cumpliendo como Estado sus compromisos, no con los inversionistas estadounidenses, sino con la región y con los gobiernos de la región, para impulsar la competitividad, para impulsar la sustentabilidad y para impulsar el libre comercio de una manera clara. Entonces, sí me parece que el sector energético mexicano se está volviendo uno de los principales offenders contra el TEMEC. Gracias, Pablo. Pasemos de una vez al cambio climático. Nos preguntan, Monse, dos cosas que van para ti. ¿Tiene CFE energías renovables? Y si no las tiene, ¿por qué no las tiene? Y la otra pregunta va muy relacionada con la violación a los acuerdos. ¿Hay alguna consecuencia por no cumplir los acuerdos internacionales de reducción de emisiones que ha firmado México? A ver, la primera es sí, tiene muy poquito, tiene hidráulico, tiene algunos PIEs que no son suyos, pero digamos, compra energía renovable eólica de vieja generación. La razón es, los recursos siempre, o sea, hay restricción presupuestal, ¿no? Entonces, pues no alcanza para, y nunca tuvo los suficientes recursos para invertir en plantas nuevas, y esa es la razón por la cual no tiene suficiente o una plataforma renovable. Ahora, en términos de las consecuencias de no cumplir, no hay, desde mi punto de vista, o sea, no cumplir con el Acuerdo de París, pues nos pone como en el lado
correcto de la historia en el plano global, pero aquí aprovecho para hacer un punto que creo que es muy relevante. O sea, el tema de las consecuencias de no caminar en la transición energética es que México pierde competitividad. No podemos atraer inversiones, incluso retener inversiones mexicanas, porque esas inversiones mexicanas tienen clientes y responsabilidades con sus propias metas en términos de la energía que consume. O sea, no sé, las autopartes, el sector, cualquier sector necesita, para poder competir en el mundo con sus productos que no son energéticos, tiene que comprobar que es la manera en la que produjo esos bienes lo hizo a través de energías renovables. Y si México no cumple con sus metas, es decir, no produce suficiente energía renovable, esas empresas se tienen que ir porque sus bienes no se van a poder vender. Entonces es un tema que trasciende al sistema eléctrico y a la reforma per se y al sector eléctrico y energético. Es un tema de la economía mexicana, que si no cumplimos con esas metas, quiere decir que no estamos generando suficiente energía renovable y por lo tanto nos vamos a quedar fuera de la competencia y esas inversiones, incluso mexicanas, se van a tener que ir. Gracias, no, sin duda, me parece un tema delicadísimo el de la transición y de la competitividad y bueno, de que va quedando uno por el mundo como el que no cumple con los acuerdos que firma, ¿no? No únicamente en cambio climático, sino en cualquier cosa y eso a mí me parece que pues la reputación al final del día se vuelve un elemento muy importante en este mundo. Esta pregunta es para Aldo. Aldo, ¿cuál sería el riesgo para el sector de petrolíferos? La leo tal cual. ¿Cuál sería el riesgo para el sector de petrolíferos de que la CRE quede a cargo de la CENER? ¿Se seguirían otorgando permisos de importación a privados? Bueno, los permisos de importación ya están a cargo de la CENER, esos no salieron. Lo que la CRE, los permisos que la CRE otorgaba eran los que yo he llamado más de operación en el mercado, ¿no? Los permisos de comercialización, satisfacer reglas básicas de operación de instalaciones, etcétera. Esto distinto de otros permisos que daba, por ejemplo, la CEA, que está más encargada de temas medioambientales. Pues el riesgo es la politización de estas actividades, que no sea, que se pierda algo de transparencia en la otorgación de permisos para participar en el mercado de petrolíferos. Es un riesgo, no estoy diciendo que esté garantizado que vaya a ocurrir, ¿no? Pero en la medida que se van quitando ciertas barreras de sana distancia y separación entre del quehacer de quien toma decisiones de hacia dónde debe ir la política y quien toma decisiones sobre cuáles son las reglas para cumplir con ese rumbo, pues van creciendo los riesgos de que sea menos equitativo el sistema. Gracias, Aldo. Vamos, esta pregunta te la voy a dejar a ti porque es muy específica y muy puntual y requiere básicamente muy pocos segundos de tu tiempo. Nos preguntan, ¿estos argumentos que hace el gobierno sobre las grandes empresas que pagan menos que las tienditas es porque las grandes empresas tuvieron la opción de decidir a quién le compraban la energía? Sí. Ya está, gracias. Ya, no abundes más, Monse, ya con eso sí es importante dejarlo tal cual. Pablo, quiero preguntarte una cosa de los autoabastos y aquí te pediría por favor que expliques muy brevemente en segunditos qué son los autoabastos. Nos preguntan, ¿fue un error de los autoabastos y de los PIEs, de los productores independientes de energía, no negociar una migración al mercado eléctrico mayorista en vez de ampararse y llegar hasta la reforma constitucional? Uy, a mí, a ver, esa pregunta requiere un poquito más de tiempo, pero no, a ver, el marco para la migración, que era una responsabilidad de las autoridades en este momento, no está listo. Querer achacarle a las empresas eso, me parece que es pues una de las intenciones del gobierno, pero es insuficiente lo que tiene el gobierno para terminar esas migraciones. Y es clarísimo que entonces no es responsabilidad de las empresas no haber migrado. Ahora, ahí creo que lo más importante es lo que el gobierno estaba tratando de hacer. Acabaron las cortes mexicanas y en un caso la Suprema Corte de Justicia de la Nación
diciendo que era un atentado en contra del derecho constitucional al medio ambiente, un atentado en contra del derecho a la libre competencia y a la libre concurrencia. Entonces, a mí me parece que con esos lentes tendríamos que ver lo que hizo el gobierno. Imagínate que la pregunta plantee que el problema está en que las empresas hayan defendido estos derechos, que son derechos constitucionales, y no en que el gobierno haya querido atropellarlos. Me parece que el foco siempre tiene que estar en ¿y en qué exactamente mejoraba el gobierno las cosas atropellando los derechos de las empresas? ¿En qué exactamente iban a bajar los costos de generación si alteraban el orden de despacho como lo querían alterar? ¿Cómo iban a bajar las emisiones despachando plantas que son más sucias? ¿Cómo iban a bajar los costos despachando plantas que son más caras? A mí se me hace que ahí tienen que estar las preguntas, porque ahí está el corazón de la discusión. Al final, la carga de la prueba la tiene que llevar el que quiere reformar las cosas. Tiene que demostrar que está prometiendo algo mejor. Y a mí me parece que el discurso y el lugar que se ha vuelto común del gobierno de buscar atacar los modelos del pasado y utilizar eso como prueba de que lo que ellos proponen está bien, es perfectamente insuficiente en términos lógicos. Gracias. Hay que demostrar que van a mejorar las cosas. Gracias, Pablo. Monse, una pregunta también muy rápida. ¿La energía que genera CFE hidroeléctrica, geotérmica y nuclear cuenta para efectos de metas de energía limpia? Depende de cuándo entró en operación. Si entró en operación después de 2014, sí. Si no, no. Porque hay un nombre sofisticado que se llama línea base. Es decir, si la medida del CEL es para lograr metas de cambio climático, partes desde un lugar en donde tus emisiones cuentan como un stock, o sea, es decir, lo que ya había en la panza de la atmósfera de las emisiones de México. Y si tú quieres mejorar eso al futuro, tienes que empezar a contar las reducciones a partir de proyectos nuevos que sustituyan emisiones viejas. Si tú lo cuentas todo para atrás, no estás llegando a tu meta. Ahora, si le quieres dar un premio a las viejas, está perfecto, pero entonces la meta tiene que ser más grande. Nada más, ¿no? O sea, la contabilización de esas emisiones tiene que venir desde más atrás y por lo tanto el objetivo tiene que ser mayor. Ahora, yo quisiera agregar una cosa, si me dejas, porque no puedo no decirlo. Te dejo. En el tema del autoabasto. El autoabasto y los PIEs son una figura que no es de la ley actual. Es un transitorio, porque la ley no puede ser retroactiva. Perdón, mis perros se están peleando. En donde se reconoce que la ley no puede ser retroactiva y se les permite continuar en las mismas condiciones. Entonces, es un régimen que tiene fecha de caducidad. No es que se va a ir al infinito y por siempre viviremos con 2 esquemas y 2 reglas. Es algo que se hizo simplemente porque no se puede hacer retroactiva la ley. Y nada más una anécdota. En los últimos meses, la CRE ha negado la migración de esos proyectos. De algunos proyectos que les conviene o quisieron o decidieron, porque sí, migrarse. La CRE se los ha negado. Entonces no les puedes pedir que se migren si cuando te lo piden les dices que no. Ya. Aldo, una pregunta que sé que sería como para discutirla 20 minutos, pero te voy a dar solo uno. O sea que ahí está un pequeño, gran reto. ¿Qué rescatarías de la reforma? O si tuvieras que hacer una reforma, ¿qué cambiarías? Son 2 preguntas distintas. ¿Qué rescatarías de la reforma? Y si tuvieras tú que hacer una reforma, ¿qué considerarías? Y es una pregunta que toma varias preguntas de las que nos está haciendo el público. ¿Qué rescataría de cuál reforma? ¿De la anterior? Bueno, de la iniciativa de reforma que se está discutiendo ahorita. Yo rescataría más bien, si no del documento, un énfasis que ha planteado el gobierno que es bien importante, y es el objetivo de la seguridad de suministro. Hasta ahora no se ha reconocido suficientemente, creo yo, en la discusión,
el papel de CFE en esa seguridad de suministro. El suministrador de última instancia que todavía tiene México es CFE. Y el papel que ha tenido CFE a lo largo de la historia en eso ha sido fundamental. Entonces, el poner el énfasis en la seguridad de suministro y asociado a esto en la sostenibilidad financiera de CFE en la transición de un modelo a otro, de un modelo que tiene más competencia y transición, creo que es súper, súper importante. Gracias, Aldora. Perdón, ¿ibas a seguir? Me ibas a preguntar sobre qué introduciría yo. Sí, Yo más bien no me reformarías desharía del beneficio de la competencia. Eso es una herramienta más y por lo tanto dejaría yo de enfatizar esta dicotomía Estado-empresas. Han trabajado juntas a lo largo de la historia del sector energético, colaboran bien, se vale que haya espacios para discutir, pero la participación puede ser virtuosa entre ambos. No vale la pena estarlos enfrentando continuamente a Estado versus empresas privadas, cuando los dos pueden colaborar. La colaboración siempre da mejores resultados. Y bueno, quiero pasar ya para ir cerrando, voy a partir la misma pregunta que le hice a Aldo, a Pablo y a Monse. Pablo, te quiero preguntar a ti, ¿qué rescatarías de esta iniciativa de reforma? Así que, Monse, ya sabes que te deba tocar a ti. Me apena mucho decirlo, Valeria, pero nada. Realmente, no tiene por qué apenarte, si no hay nada rescatable, vale más la pena decirlo. No, a ver, yo creo que siempre es bueno tratar de buscarle cosas buenas a lo que está proponiendo el otro, pero sí me parece que esta iniciativa parte de algo que está fundamentalmente sesgado y que fundamentalmente busca desplazar a la iniciativa privada, que busca regresarnos a un modelo de los 60s, cuando la CFE sí podía sola, que busca que al CFE tener control de todo el mercado, tengamos energía más sucia y más cara, porque es lo que le conviene a la CFE. Y me parece que como mexicano y como analista, pues es una muy mala idea. Además, lamento profundamente el sentido de polarización que ha generado esta iniciativa. O sea, los efectos de esta reforma no están solamente en lo que vaya a poder hacer en el mercado eléctrico o no. Yo creo que ha alterado la conversación energética, que debe ser técnica y racional, para volverla política, pasional y bastante destructiva. Entonces me cuesta mucho trabajo encontrar algo positivo para decir de esta iniciativa. Gracias, Pablo. Monse, la pregunta va, cuando hablamos de que no rescataríamos nada de esta iniciativa y que esta iniciativa nos echaría años para atrás, no entiendo por qué, pero de repente se lee como que se defiende completamente el modelo actual. Y yo creo que son dos cosas distintas y que una cosa no exime de la otra. Y en ese sentido te quiero preguntar a ti, vamos a suponer que no hay iniciativa de reforma energética, pero tú tienes chance de hacer cambios en el modelo actual. ¿Qué mejorarías? A ver, yo creo que la verdad es muy fácil. Yo creo que México necesita más regulación, necesita más transparencia y necesita más competencia. Y eso se logra de formas muy fáciles en cosas que ni siquiera implican cambios legislativos ni jurídicos, son totalmente regulatorios. A CFE se le tiene que pagar por servicios conexos que hoy no se le pagan, y que no se le pagan porque no se ha hecho la regulación para que tenga una contraprestación y eso se le pague. Hay unos servicios conexos que sí se le pagan, otros que no, que es lo que usualmente se refieren con esta cosa del respaldo. Yo me parece que la regulación tendría que tener un blindaje para los mexicanos en términos de largo plazo mucho mayor del que tiene hoy en la ley, y que quizá debería ser igual que el INE y la COFESE, elevarse a rango constitucional. La CEA debería incluirse dentro de esta tríada de reguladores que tenemos en el sector energético. La CNH, la CEA y la CRE deberían ser órganos constitucionales autónomos.
tendrían que tener procesos de selección de los miembros de su junta de gobierno, de su órgano de decisiones muchísimo más competitivas y blindadas a través de un concurso de competencias, de conocimientos. Y creo que tendríamos que tener una conversación, y aquí lo uno con lo de Pablo, reviviría el tema del monitor de mercado, porque es importantísimo que los consumidores sepamos qué está pasando en el mercado, qué hacen las empresas, todas las empresas, no solo CFE. Y sin duda creo que una de las lecciones de esta discusión es que los mexicanos y en el mundo, desgraciadamente, estamos perdiendo el recato a mentir descaradamente. La verdad y los datos comprobables y la ciencia están dejando de ser relevantes porque cada quien puede decir lo que quiera, y si lo dices bonito y lo dices muchas veces se vuelve real y no es cierto. Y esto tiene implicaciones sobre la capacidad que tiene la sociedad de creer en sus autoridades y de confiar en que las aspiraciones de largo plazo de la sociedad están siendo escuchadas por el gobierno en turno. Entonces sí creo que hay muchas cosas por hacer. Creo que no necesariamente requieren cambios constitucionales. Quizá lo de la CRE y la CNH y ASEA deberían volverse, ese sí es un cambio constitucional para darles autonomía. Todo lo demás son mejoras regulatorias. Hay muchísimo espacio de mejora regulatoria. Los permisos de suministro básico que están otorgados tienen que tener una tarifa para que exista la posibilidad de optar por un suministrador básico distinto. Otra vez los servicios conexos, la regulación sobre almacenamiento. ¿Cómo vamos a regular? ¿Quién va a poner las reglas de cómo tienen que ser las condiciones de las baterías de ion de litio, del hidrógeno que probablemente venga en muy poquito tiempo porque ha sido muchísimo la manera en la que se ha hecho más eficiente la tecnología? El futuro, el regulador siempre va detrás del cambio tecnológico, pero tienes que poder hacerlo. Si lo que haces es mermar su capacidad técnica, nunca vas a poder alcanzar a la tecnología para realmente poder lograr los beneficios para los consumidores. Ahorita estamos muy preocupados porque el Estado, el gobierno en turno está influyendo sobre las decisiones regulatorias, pero muy bien puede ser que en otra realidad política, en lugar de ser el gobierno en turno, sean las empresas en turno. El regulador tiene que estar blindado para que nadie, ningún participante de la industria pueda influir en sus decisiones, y que el único que importe, el único foco y objetivo del regulador sea el bienestar de los consumidores. Entonces, hay mucho espacio. Hay mucho espacio para mejorar, que no necesariamente implica grandes cambios constitucionales ni grandes cambios regulatorios. Bueno, pues el tiempo ya nos pasamos. Hay una cosa, hay que mejorar, no destruir. Yo estoy de acuerdo contigo. Pues el tiempo apremia, nos pasamos, perdón. Gracias por su tiempo, gracias Aldo, gracias Pablo, Monse, como siempre muchísimas gracias. Gracias al IMCO por ayudarnos a armar esto, gracias Oscar, pero sobre todo muchísimas gracias a todos ustedes que se conectaron y que estuvieron dispuestos a platicar por más de una hora de energía. Eso me da muchísimo gusto y me habla de que queremos ser una sociedad poco a poco un poquito más informada. Muchísimas gracias a los tres, muchísimas gracias a todos, nos escuchamos pronto.